En medio del alza sostenida de casos COVID, el Colegio Médico prevé que haya un pique de contagios durante este mes. En ese sentido, el gremio cree que se volverá a la modalidad de teletrabajo. Cristian de Medici nos tiene la información. Cristian, muy buenos días. Adelante. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Efectivamente, todavía no se alcanza el pic que se proyecta. Recordemos que cuando comenzó el proceso de la cuarta dosis para inmunodeprimidos, era el mismo presidente Sebastián Piñera quien en el hospital de la FACH anunciaba de que el alza de contagios iba a traspasar la barrera de los 10.000. En las últimas 24 horas estas ya sobrepasaron los 22.000 y se habla de cifras de incluso 44.000. Por otra parte, afortunadamente, la hospitalización y las camas UCI se han mantenido estables estas últimas 3 semanas. Todo esto gracias al avance de la vacuna. Estamos a puertas también del proceso que comienza el día lunes con la vacunación en la población en general, con la cuarta dosis, y por eso hay muchas dudas en torno a las medidas que se puedan aplicar, dígase volver a las cuarentenas, las clases presenciales y también qué es lo que ocurre con las personas que se reinfectan por COVID-19 y también recomendaciones para todos aquellos padres que todavía tienen la duda de vacunar o no a sus menores, considerando que también ha habido una enfermedad grave de COVID en esta población infantil. Por eso estamos ya con la doctora Gema Pérez, quien es médico pediatra, broncopulmonar de la Clínica Dávila. Doctora, primero quiero preguntarle si está de acuerdo con el tema que yo les comentaba, sobre todo porque hay muchas proyecciones. Se habla incluso hasta de 50.000 casos diarios. Ahora estamos en la promedio de 22.000. ¿Está de acuerdo con que vamos a alcanzar ese pic y quizás manteniendo las cifras de las UCI que hemos tenido hasta el momento, que son positivas, dicho sea de paso? Sí, exactamente. Yo creo que estamos a puertas de alcanzar estos 40.000 casos y probablemente más. Estamos con retraso en los resultados del testeo por la masividad de la concurrencia de la gente a tomarse el examen. Además, sumado a los que no saben que tienen COVID, que creen que es un resfrío común o que es rinitis alérgica porque están vacunados y por lo tanto sus síntomas son más leves. Los asintomáticos y las personas que se están haciendo el test de antígeno. Ese test de antígeno no va a un laboratorio, lo compran en una farmacia y es de autocuidado o de reporte personal avisar a la Seremi o a Salud Responde de que están positivos. Sí, ya quiero tocar ese tema antes que sigamos avanzando con el tema de la pandemia en general. El tema del autotesteo es importante porque muchas personas pueden comprar un Panbio, que es el test de antígenos que venden en la farmacia, sale positivo, pero por temor a las licencias puede que incluso no se reporte. Recordemos que también hace algunas semanas cambió el protocolo de notificación para los contactos estrechos, ahora es alerta COVID, y en ese caso muchas personas pueden incluso seguir contagiando. ¿Cómo ve usted la evolución de ese panorama, contemplando que incluso ya algunas personas reportan que son positivas COVID, pero que el MinSal ni siquiera los llama por teléfono? Yo me imagino que aquí ya no dan abasto con 25.000 casos diarios quizá, y también con más de 100.000 casos activos, ¿o no? Exactamente, yo creo que no dan abasto. También hay que recordar que estas personas eran, no sé, un call center, telefonistas, básicamente preparados, entonces tampoco la gente espera que los llamen a un personal de salud y eso no ocurre. Entonces tampoco es gran aporte. Educar a la gente en que si tienen síntomas de dificultad respiratoria, dolor torácico, síntomas de mayor gravedad, que la fiebre no se da con nada, que tengan un tope al respirar, al inspirar y sientan que no logran o no siquiera se pueden levantar, tienen que ir a un servicio de urgencia aunque estén positivos, aunque les digan que se encierren. Eso es lo más importante. Como decías tú muy bien, cambió este protocolo y la gente a veces tiene mucho miedo o los mandan a trabajar igual, entonces también caemos un poquito en esto de, no sé si las licencias falsas es la palabra, pero la gente va a buscar otro medio para no asistir si se siente mal o si todavía no tiene síntomas, porque solamente es contacto estrecho, por ejemplo. Entonces ya no existe esa licencia que dábamos al inicio de la pandemia como contacto estrecho a las mamás, a las parejas y obviamente al COVID positivo. Entonces también eso perpetúa que haya alta demanda de testeos, porque si no tiene una PCR positiva, no tiene derecho a licencia. Sí, es un tema importante ese, sobre todo porque usted lo mencionaba, hay mucho interés de testearse, hemos visto filas de PCR. Doctora, y con respecto al panorama de Chile, ¿cómo cree usted que se proyecta en las próximas semanas, ya quizás cuando comiencen a disminuir los contagios, considerando que tenemos una positividad del 21% a nivel nacional, pero sigue siendo baja si la comparamos con otros países de Latinoamérica, o ya si avanzamos en el continente, en Europa ya hay países donde prácticamente se acabó la pandemia? En Reino Unido no hay obligatoriedad de mascarilla, no hay restricciones, ya
ya no existe prácticamente y nuevos países se están sumando en esa línea. Acá quizás podríamos tener eso ya más a mediados de año, siempre y cuando la vacuna y la pandemia nos acompañe, por así decirlo. ¿Cómo usted proyecta también el panorama durante las próximas semanas o ya menosmente los próximos meses? Yo creo que eso es mucho más importante, mantener las medidas de autocuidado básicas, el lavado de manos frecuente, el uso correcto y adecuado de la mascarilla, la vacunación, como tú bien mencionabas, y que eso podría demorar más. Quizás no volver a retroceder ni en el paso a paso, ni en las cuarentenas totales, y tratar de hacer una vida relativamente normal, pero con estas medidas de autocuidado, incluida la vuelta a clase. Ahí se me adelantó un tema que se lo voy a preguntar más adelante. Oiga, doctora, ¿y qué es lo que ocurre en su experiencia como pediatra oncopulmonar con los niños? Sabemos que todavía hay una población importante de 3 a 5 años que está vacunada, pero también otras que todavía tienen dudas. Todos conocemos casos cercanos de personas que les da temor vacunar a sus menores. ¿Cómo está la hospitalización o la enfermedad por COVID en esa población? Y también otras patologías que puedan tener directa relación por enfermedad de COVID. Exacto. La evidencia de lo que favorece o de lo que nos ayuda a las vacunas para mí es abismante. No solo lo que hablamos día a día, la disminución de los casos UCI, la disminución de los fallecidos, de los casos graves de COVID. También se ha reflejado en los niños. Ya no tenemos estos casos de PIMS o de síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID, que daba todo este estallido de las citoquinas y que afectaba a distintos órganos, pero sí tenemos que los niños en edad de no vacunación todavía, los menores de 3 años o niños que no han querido vacunarse, están haciendo neumonía por COVID-19 y laringitis por COVID-19 y han requerido hospitalización, y muchos de ellos UCI también han estado intubados, bebés de 6 meses por neumonías por COVID. Entonces no dejarlo pasar a llevar, y ese paciente que no se puede vacunar, su mejor estrategia es que toda su familia que está en edad de vacunación, o sea mayor de 3 años, esté vacunado como una estrategia capullo. De esta forma también las personas tienen menos carga viral, son menos contagiosos y no solo no se enferman menos ellos. Entonces es una protección general. Costo-beneficio, las vacunas, cuando llegamos a este nivel de billones de personas a nivel mundial, por supuesto que pueden tener efectos colaterales que son mínimos, costo-beneficio de morirse por COVID claramente, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, teniendo todos los respaldos, de estar atentos, siempre la recomendación va a ser vacunar a toda la persona que esté susceptible de recibir vacuna. Y ahora pensando, doctora, en lo que pueda ocurrir también en el mes de marzo por la vuelta a clases presenciales, le quiero preguntar de las medidas que se apliquen. ¿Está de acuerdo con volver a las cuarentenas, con restringir la movilidad o con incluso volver al teletrabajo y no volver a clases presenciales? ¿O ya estamos con bastante experiencia en estos casi 2 años de pandemia para así dar esos pasos que son importantes? Lo hablábamos esta mañana en Mega Noticias Conecta. Yo creo que es súper importante entender que a lo mejor no va a ser necesario retroceder a las cuarentenas totales. Vimos ya en 2 años que no se cumplen, y por otro lado, esa restricción sí puede ser más libre comparándonos con los otros países en Europa. Yo creo que lo que no hay que disminuir, como decíamos antes, es el autocuidado con el uso de mascarillas, el lavado de manos frecuentes, la ventilación por sobre todo, tanto en los lugares de trabajo como en los colegios. Tratar de que mientras la temperatura lo permita, se trabaje con las ventanas abiertas. Además que los papás que temen a que se resfríen de otros virus, por eso la mascarilla nos protege. Nuestro sistema respiratorio, nariz, boca, protegida del frío, es menos riesgo de que nos enfermemos, porque se calienta el aire que recibimos frío y por lo tanto filtramos virus, bacterias y alergenos. Entonces de esta forma también nos protege. Y de hecho yo creo que la mayoría de los pediatras va a coincidir conmigo y los broncopulmonares en que nosotros no tuvimos la explosión de la campaña de invierno con otros virus precisamente por este autocuidado. Sabemos que el uso adecuado de mascarilla, el lavado de manos frecuente con alcohol gel disminuye la aportación de influenza, de rinovirus, de adenovirus y de virus sincicial, que ya no lo tuvimos. Y quizás el panorama cambie cuando deje de ser obligatoria la mascarilla. Todavía no es la situación, pero en algún momento va a pasar, porque claramente todos esperamos que la pandemia no sea para siempre. Doctora, para ir ya cerrando, ¿cómo también podemos reiterar el llamado a la vacunación, sobre todo en la población, incluso del personal de salud? Se conocían datos que todavía incluso personal que no tiene el esquema completo y ya falta prácticamente días para que comience la 4ª dosis. La verdad que yo soy de la idea de que esto fuese mucho más obligatorio y no voluntario. El tema de las libertades, yo creo que nadie lo discute, pero la libertad mía termina cuando empieza la libertad del otro. Si yo no me cuido por mí y no cuido al otro, no tengo
tema para hablar de libertades. Si queremos volver a clases, si queremos volver al trabajo, a la vida normal, hay que tener el mayor porcentaje de vacunación. El personal de salud, a mí ya casi me parece insólito y casi no deberían dejarlos trabajar si no tuvieran el esquema de vacunación completo, el esquema que sea, pero esquema de vacunación completo y protegerse de la forma más adecuada posible, porque nos protegemos todos y se acaba esto de una vez y también estamos cansados de trabajar. Entonces la justificación hay un montones para vacunarse, pero por supuesto lo clínico, la evidencia que avala la efectividad de las vacunas, eso es lejos lo más importante, y para que los niños vuelvan a clase. O sea, ya tenemos una brecha tremenda sociocultural que la podemos disminuir solamente con las clases presenciales, niños que no tienen capacidad de tener internet y que perdieron un año escolar completo. Importante, doctora. Se me iba a preguntar el tema de los reinfectados. En diciembre 31 del 2021 existían poco más de 2.200, ahora se calcula que son más de 6.000. ¿Cuál es la característica que tienen estas personas? Sobre todo porque se habla de una superinmunidad. Todavía está en recopilación la evidencia científica, pero ya habrían ciertas cualidades que tendrían aquellas personas o que se infectan y después se vacunan, o que se vacunan y después se infecta, da lo mismo el orden de los factores, pero ¿tiene datos o información sobre lo que ocurriría en estos casos? Sí, en general, obviamente, todos por separado, y ahí existe un estudio reciente, un reporte de la CDC que muestra que, por ejemplo, si yo comparo al vacunado para protegerse o tener inmunidad contra COVID, es alto y es equivalente al que tuvo la enfermedad natural sin vacuna. Pero lejos, el mejor escenario de esta persona como súper inmune o súper preparada para enfrentar la pandemia, si lo queremos llamar así, es la persona que recibió vacuna y que después se infectó por COVID. Tenemos los dos flancos cubiertos, la inmunidad natural por haber sufrido la infección y la inmunidad artificial por haber recibido las vacunas. Por lo tanto, tenemos todo el sistema inmune elaborando una respuesta masiva en las distintas células de memoria, los linfocitos T, que tanto se han hablado, y los anticuerpos neutralizantes, pero los anticuerpos específicos también de la proteína Spike, que eso lo dan ambas formas de inmunidad también. O sea, si consideramos que hay más de 100.000 casos activos de COVID-19 y de eso debo estimar que más del 95% ya tiene su dosis de refuerzo, ahora entonces a contar de lunes va a ser una quinta dosis, por así decirlo. O sea, es mayor la cantidad de anticuerpos que van a generar, contemplando que estas 100.000 personas ahora tienen COVID. En 10 a 15 días ya van a estar curados, por así decirlo, pero después van a tener un booster. Entonces, el panorama sería mejor si queremos lograr la famosa inmunidad de rebaño, me imagino. Exactamente, hay que considerar, eso sí, que como no sabemos cuánto se elimina totalmente el virus del organismo, es importante dejar por lo menos pasar unos 15 días después de estar completamente sintomático o de alta del cuadro de COVID agudo antes de recibir el refuerzo o la primera vacuna, si es un niño y que todavía no está en edad de recibir vacuna. Bueno, doctora, muchas gracias por conversar con nosotros en Mega Noticias Alerta. Y ella hablaba algo sumamente importante que tiene que ver con la vuelta a las clases presenciales, algo que sigue programado en el mes de marzo, y también diversos temas, las proyecciones de cifras de contagios, también las medidas de autocuidado que a muchas personas se les ha olvidado, sobre todo en lugares de mucha aglomeración, como es el metro de Santiago, los centros comerciales, los supermercados. Por eso, lo más probable es que efectivamente sí se cumplan estas proyecciones en términos de contagio. Afortunadamente, en estas 3 semanas la hospitalización en UCI se ha mantenido estable, esperemos que así sea, y vamos a estar atentos sobre todo lo que ocurra mañana en el balance COVID, por si hay avances o retrocesos, actualizaciones de protocolo, y también lo que yo les comentaba, que el día lunes comienza entonces la 4ª dosis, el proceso de vacunación 2022, donde esperamos ya seguir avanzando y que todas las personas logren la inmunidad que tanto desean, y que así podamos disminuir los contagios y ya meramente, como lo conversábamos con la doctora, poder hablar de una inmunidad de rebaño ya para mediados del 2022. Justamente, esperemos que sí. Muchas gracias, Cristian. Buenos días.